Generalmente cuando hablo con matrimonios con problemas, piden consejería, hablo con ellos. La primera queja, y le doy oportunidad por supuesto a la mujer para que ella comience, la primera queja es que el hombre no habla. Mi esposo no habla, no me habla, no se comunica. La segunda queja es que el hombre es muy enojón. Mi esposo es un enojón. Y la esposa está enojada porque el esposo es un enojón. Y los hijos están enojados porque los padres son unos enojones. Y es un vicio, un ciclo vicioso, por supuesto, porque los padres se enojan porque los hijos están enojados. Y el esposo no habla porque está enojado. Y la esposa está enojada porque el esposo no habla. Y es un ciclo vicioso. Siguiendo con nuestra serie súper práctica de cómo deshacernos de, esta mañana vamos a estudiar cómo deshacernos del enojo. Ya estudiamos cómo deshacernos del rencor, cómo deshacernos de la insumisión. Ahora vamos a ver cómo deshacernos del enojo. Este es un tema muy relevante. Estaba leyendo que según J. Adams, el doctor J. Adams, fue maestro precisamente del hermano Jaime Adams, no es pariente pero fue maestro de él, muy famoso este pastor y consejero, ha escrito varios libros. Según este pastor, este experto en la consejería cristiana, el 90% de los problemas en consejería tienen que ver con algún tipo de enojo. Fíjese, el 90% de los problemas en consejería tienen que ver con algún tipo de enojo. Este es un tema muy relevante entonces. Nuestro texto será de Efesios 4, especialmente el versículo 31. Vamos a observar algo de los últimos versículos y también del capítulo 5, pero especialmente del versículo 31, donde el apóstol nos ruega y nos requiere en el Señor: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Ahora, digo que el apóstol nos ruega y nos requiere en el Señor porque esas son las palabras que usa la Biblia. Vean el primer versículo, capítulo 4, versículo 1. Aquí comienza todo. Ya después de habernos dado doctrina en los primeros 3 capítulos, aquí está la práctica. Efesios 4, 1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Luego nos explica de qué se trata esto en este capítulo y llega al versículo 17 muy directo. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Y ese es el contexto de nuestro pasaje. En otras palabras, dice el apóstol, tenemos que deshacernos de nuestro enojo, de nuestra ira, porque ahora debemos de andar conforme a la cristiandad. Debemos deshacernos del enojo, de la ira, porque ya no podemos andar como antes. Ya hemos aprendido algo diferente de Cristo, si en verdad hemos sido enseñados por Él. Tenemos que deshacernos, vamos a ver, del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Muy bien, con esto en mente vamos a estudiar nuestro texto. El versículo comienza: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Quítense. Quítense es la orden, es el mandamiento. Esta palabra quítense probablemente la usa el apóstol haciendo referencia al vestido del viejo hombre y que tiene que deshacerse de ese vestido, desechar ese vestido, deshacerse del vestido y ponerse el nuevo. Vean el versículo 22, aquí nos quedamos, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira. Y aquí podríamos decir, por lo cual,
quítense de vosotros toda amargura, enojo. Entonces, el quítense aquí es una orden y con mucha autoridad y también con mucha urgencia. Quítense esto. Es como si alguien lo ve en la iglesia y le dice de repente, ¿sabes qué? Córrele, ve al baño, quítate ese vestido, está lleno de viudas negras. Y usted sale corriendo, por supuesto. La orden es, quítate, rápido, es urgente. Esto es un peligro de vida y muerte. Y así nos está diciendo aquí el apóstol aquí en nuestro texto. Quítense el enojo, la ira. Esto es urgente, esto es de vida o muerte. Esto es muy peligroso. Tienen que quitarse esas actitudes y ponerse unas actitudes nuevas, como vamos a ver. Ahora, ¿por qué nos dice esto? Bueno, en el vestido tiene viudas negras, pero aquí, ¿por qué nos dice esto de quítense? ¿Cuál es la urgencia? ¿Cuál es el problema? Uno pudiera decir, bueno, pues es que mi psicólogo me dijo, y mi psiquiatra también me dijo que es muy peligroso que yo reprima mis emociones, yo tengo que explotar. Es más, es que los Orozcos somos así. Tenemos que explotar y demostrar nuestras emociones, ¿verdad? ¿Qué tiene de malo tener esos sentimientos? Tenemos que expresarnos, que no, así somos nosotros, tenemos esa libertad. Y si no te gusta, pues salte, ¿y qué? ¿Por qué tenemos que deshacernos del enojo? A lo último. Bueno, la primera razón es que Dios nos lo ordena. Es un mandamiento de Dios. Ahora, esto, hermanos, es suficiente. Dios lo ha dicho, lo tenemos que obedecer. No tan solamente en este texto, pero en otros versículos también vamos a ver esto. Esta es una razón suficiente para el cristiano. Dios lo ordena por nuestra fe en su sabiduría, por nuestra fe en Él como nuestro Dios, como nuestro Creador, por obediencia a Él. Debemos de quitarnos ese enojo. Punto. Eso debería de ser suficiente, pero vamos a ver otras razones también. Razón número 2. El enojo nos afecta físicamente. Como decían antes, ¿verdad? Se te va a derramar la bilis. Se te va a derramar la bilis. Así decían los antiguos, ¿verdad? Nuestras abuelitas. Se te va a derramar la bilis. Y es cierto, el enojo causa úlceras. Esto está comprobado. El enojo causa úlceras, problemas de presión, problemas estomacales, dolores de cabeza, insomnio, y sigue la lista ahí. Nos afecta el enojo. Tenemos que quitarnos el enojo, la ira. También otra razón es que el enojo nos puede provocar a otros pecados más graves. Hay un dicho: el que se enoja pierde. Y esto es muy cierto. El que se enoja pierde, pues muchas veces peca, falla. Como dice Salomón, el que fácilmente se enoja hará locuras. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Esas son palabras de Salomón y esto es verdad. El enojo lleva al rencor, lleva a la hipocresía, lleva a la gritería, lleva a la anorexia también, lleva a la glotonería también. El enojo hace que manejes recio, que te pases los saltos. El enojo es de que choques. El enojo causa muchos problemas. Yo conocí a un hermano, no cristiano, pero a un hermano que no le habló a otro hermano por años. Por un enojo. Por años no le habló a su hermano que vivía en su misma casa. Por un enojo, algunos chismean, critican, juzgan, murmuran de la otra persona. Por un enojo uno se pelea, puede llegar a golpear y hasta matar, asesinar. Caín mató a su hermano por un enojo. El enojo es muy peligroso, nos provoca otros pecados. La última razón, hay otras, pero la última razón que vamos a mencionar es que el enojo cancela la comunión entre las personas. Por supuesto, si no le hablas, hay un enojo, un rencor. Sí hay cierta hipocresía, ¿verdad? Y si la persona pone una foto en Facebook, tú le pones me gusta, ¿verdad? Está bien. O como dicen, está bien. A ver, alguien de Facebook que me diga así, ¿verdad? Está bien, me gusta. Y tú muy hipócritamente, pero por dentro hay ese odio, hay esa maldad y realmente no hay una comunión, no hablas bien, no platicas bien. Y es por eso muchas veces que los esposos no hablan, están enojados por dentro. Y tú les dices, ¿qué tienes? Que digan, nada, te dice, ¿verdad? Y no tiene nada. Pero a lo último, si escarbamos, hay un enojo que está ahí. Hay una falta de comunión entre las personas y los hermanos y los esposos y los padres y los hijos. Pero lo peor, ¿saben qué es lo peor de esto?
del enojo entre los hermanos es que si estamos enojados, si no hay comunión con nuestros hermanos, Dios no nos escucha nuestras oraciones. No podemos realmente adorar a Dios. Es lo que nos explica nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5 acerca del enojo. Él nos dice, el enojo es asesinato, homicidio. A lo último nos dice, nos explica ahí que si tenemos nosotros una ofrenda a Dios, pero tenemos algo con nuestro hermano, estamos mal con nuestro hermano, no podemos venir a adorar hacia el Señor, no podemos ofrendar hacia el Señor. Tenemos que primero reconciliarnos con nuestro hermano y luego venir a adorar a Dios. Tenemos primero que reconciliarnos, estar bien con nuestros esposos. Nos dice en Pedro, 1 Pedro 3, porque si estás mal con la esposa, si no la tratas como un vaso más frágil, entonces dice Pedro, tus oraciones son interrumpidas, hay un obstáculo, no hay comunión con la otra persona, no hay comunión con Dios tampoco. Y esto es lo más grave del mundo, cuando nuestro enojo interrumpe nuestra adoración, nuestra comunión con Dios. Muy bien, es entonces por eso que el apóstol con mucha urgencia nos dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo e ira. Esa es la razón. Ahora, es muy importante notar que dice vosotros. ¿Quién era el vosotros aquí? Son ciertas personas, por supuesto, pero ¿quiénes son ellos? Bueno, Paco, muy fácil, son los efesios. ¿Todos los efesios de Efeso? No, eran efesios cristianos, de la iglesia en Efeso. Son personas entonces, por los primeros capítulos sabemos que eran personas que tenían toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3. Son personas que estaban muertos en sus pecados, pero que ahora tienen vida espiritual. Efesios capítulo 2. Son personas entonces que han sido salvos por la fe en Cristo, por pura gracia. Efesios 2:8. Efesios 2:10. Son personas que han sido criadas, tienen una nueva naturaleza, han sido criadas por Dios. Dios ha preparado ciertas actitudes, ciertas obras para que ellos anden en esas buenas obras, en esas nuevas actitudes, y Él las preparó de antemano. Dios mismo lo hizo. Entonces, hermano, esto es muy importante, súper importante en este estudio, porque tú no vas a poder deshacerte del enojo y la ira a menos que puedas ser incluido en este vosotros. Esto es súper importante. Entonces, aquí el vosotros no es todo el mundo. El apóstol se refiere a los creyentes, personas, como nos dice en el capítulo 1, personas escogidas de Dios para ser santas, personas perdonadas, selladas por el Espíritu Santo. Súper importante en esto, porque una persona carnal, una persona normal, una persona mundana, una persona que no conoce a Dios, que no tiene el Espíritu Santo en su corazón, no puede quitarse estos pecados. Es imposible a lo último. Necesita nacer de nuevo, ser renovado, ser hecho un nuevo hombre, un nuevo esposo, una nueva esposa, un nuevo hijo, una nueva criatura, como nos dice el Espíritu Santo. Muy importante entonces esto. Para deshacerte del enojo, tienes que ser incluido en este vosotros. Tienes tú que confirmar de corazón, sí es cierto, yo antes estaba muerto en mis delitos y pecados, en mis vicios. Yo antes no era así, pero ahora por la gracia de Dios yo he sido transformado. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con el cual me amó, me salvó, me redimió, me reconcilió a sí mismo. Ahora soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, esas actitudes ya pasaron, son hechas nuevas. Ahora yo no tengo que andar como el viejo hombre, ahora me visto del nuevo hombre, me quito esas actitudes y yo tengo otras actitudes conforme a la justicia y la santidad de la verdad. Entonces, esta mañana, antes de salir de las puertas de esta iglesia, arrepiéntete tú de esas actitudes, como esposo, como esposa, como hijo, como padre. Arrepiéntete tú del enojo y el aire y todos los otros pecados y decide seguir a Cristo. Decide de corazón buscar hasta encontrar la paz de Dios. Decide de corazón buscar, leer el Evangelio, leer tu Biblia, orar: Señor, soy pecador, yo creo en Cristo, ayúdame a mi incredulidad, Señor, ten misericordia de mí, soy un enojón, es cierto. Soy una enojona, una iracunda, es cierto, Señor, ten piedad de mí, sálvame si no soy salvo. Ahora, la siguiente palabra de nuestro texto es toda. Quítense de vosotras toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. El adjetivo aquí, toda, es un adjetivo.
El adjetivo controla, califica, no sé cómo dirían las maestras, regula a todos los sustantivos de esta oración. En otras palabras, hay que quitarnos toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia. El adjetivo controla y dirige, califica todos los sustantivos. Entonces se trata aquí de quitarnos de todo enojo. Hay enojos chiquitos, hay que quitarnos de esos enojos. Hay enojos medianos, hay que quitarnos de esos enojos. Hay enojos grandes, hay que quitarnos de esos enojos también. Aquí el apóstol incluye todo enojo. Hay enojos exteriorizados que por el exterior uno sabe, ahí están. Hay enojos en el interior que uno no sabe. Los horóscopos es muy fácil saber cuando están enojados, ¿verdad? Sobre todo los que tienen cejas, así como el patriarca horóscopo, ¿verdad? No voy a decir su nombre. Que se enojan e inmediatamente sabe uno que están enojados, ¿verdad? La cara. Y inmediatamente sabe uno que el horóscopo está enojado. Las personas a veces exteriorizan, aunque no te dicen nada, pero tú ves la ceja, está enojado el hermano, yo sé que está enojado. Pero también hay enojos que uno no sabe de la otra persona, son en el interior y esos son más peligrosos y más graves. Más peligrosos porque no tan solamente afectan a la persona más porque están en el interior, pero los otros no saben. Unos no se imaginan que el hermano está enojado y siguen como si nada y no hacen nada para resolver ese problema. La esposa ahí está con el enojo interior, no dice nada. ¿Y qué tienes? No tengo nada. ¿Y qué tienes, esposito? No tengo nada. Y está ahí carcomiendo un cáncer que carcome por dentro. Eso es muy peligroso porque esos enojos llevan a la hipocresía de seguro. No tengo nada. Hipocresía. Rencores, por supuesto, causan raíces de amargura, como dicen hebreos, difíciles de sacar. Los enojos interiores, por cierto, padres, son muy comunes en los hijos. Muy común este problema. Los hijos a veces ven las vidas pésimas de sus padres en el hogar. En la iglesia son unos, pero en el hogar son otros. Ven las vidas pésimas de sus padres y los provocan a ira. Por eso y por otras causas son provocados a ira y por miedo, por rencor, se quedan con ese enojo por dentro por años muchas veces. Y eso es muy, muy peligroso. Las esposas también, como les comenté, tienen enojos con su pareja por cosas que desde hace años que les hicieron y ahí están esos enojos y esas iras y no se confrontan con el marido, no le ayudan a arrepentirse, no se reconcilian totalmente y se guardan esos enojos y están en el interior. Debemos deshacernos de esos enojos. Todos los enojos son peligrosos, los enojos nuevos y los enojos viejos también. Hay personas que tienen enojos de años, de décadas y se vuelven enemistades familiares por años, reyertas por años, por siglos. ¿Y por qué estás enojado? Porque soy horóscopo y yo no me junto con los... Por años y por siglos pasa eso, por enojos viejos. Y podemos llegar a pensar, es que no tiene arreglo esto. Ya pasó hace mucho, ya ni se acuerdan, a lo mejor pero la verdad es que está ahí afectando a la persona, está afectando a la familia y está afectando la comunión de la iglesia. Y lo peor, estamos afectando la comunión con Dios. Bueno, el punto es, hermanos, de esta palabra, tenemos que deshacernos de toda clase de enojo. La siguiente palabra en su texto es amargura. Quítense de vosotros toda amargura. En el original, como en español, amargura viene de sabor amargo, agrio, ácido. El apóstol no está hablando de sabor, está hablando de una actitud de resentimiento, de tirria, de antipatía. De eso está hablando la palabra. Ahora, no estamos estudiando este concepto, pero hay que notar que el enojo a lo último viene de la amargura. Aquí es una lista que sigue, es una cadenita. Y el enojo a lo último tiene su raíz, su fuente, su causa en la amargura.
Los enojones entonces, a lo último, son enojones porque como Simón el mago, tienen una hiel de amargura en su corazón. Tienen esa amargura, esa antipatía, ese resentimiento, en vez de tener una dulzura de contentamiento cristiano, de paz y amor cristiano. Ese es el problema, a lo último, esa hiel de amargura del corazón. Muy bien, ahora sí, llegamos a nuestro estudio, la palabra enojo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo. Enojo, dice el diccionario, es el movimiento del ánimo que suscita ira contra alguien. Ira, la busqué también, ira es la pasión del alma que causa indignación y enojo. Ahora, no nos vamos a profundizar en lo que es la psicología del enojo, pero noten que viene esto del alma, lo último. Viene del corazón, viene del interior, viene de lo más profundo de nuestro ser. Es por eso que Salomón nos amonesta: quita pues de tu corazón el enojo. Y es por eso que es esencial que tengamos al Espíritu Santo en nuestras vidas, porque solo el Espíritu Santo puede llegar a lo profundo de nuestro ser, sacar esa ira, esa tirria, esa antipatía de nuestro corazón, quitarnos esos sentimientos de amargura para no enojarnos. Ahora, lo que quiero subrayar de esto es que el enojo es contra alguien, y es obvio, por supuesto, el enojo es contra alguien. El enojo es el movimiento del ánimo, del alma, del ánima que suscita ira contra alguien. Nos enojamos contra nuestros padres, o contra nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros vecinos. O para usar la palabra bíblica, nos enojamos contra el prójimo. Y ese es el problema. Porque Dios dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y nosotros nos enojamos contra él. Ese es el problema. A lo último, por supuesto, el enojo es lo opuesto al amor. Y el enojo muchas veces no es tan solamente contra el prójimo, pero muchas veces, y qué trágico y triste es esto, la agravante es que muchas veces nuestro enojo es contra Dios. No lo decimos, no lo dirías tú, pero tú estás enojada por el esposo que Dios te dio. Si Dios me hubiera dado un esposo como el hermano, entonces sí fuera una buena y dulce esposa. Si Dios me hubiera dado padres como tienen mi amigo, padres ricos y tan educados y tan pacientes y tan buenos. O como padre, si Dios me hubiera dado hijos como el hermano, si yo tuviera esos hijos, yo no tuviera ningún problema. Y si Dios me hubiera dado esos vecinos, pues yo no tuviera problemas. Pero estás enojado porque Dios te ha dado ese pariente. Estás enojado contra Dios porque te dio ese cuerpo, te dio esa posición social. Estás enojado contra Dios porque te ha dado esa enfermedad, ese trabajo. Quisieras tener otro trabajo y Dios te ha dado ese y no. A lo último estás enojado contra Dios porque te ha dado una vida tan pesada y tan difícil. Y tú no te la mereces. Eso es lo que dices tú. Tú no te mereces. ¿Y por qué Dios no me dio el liderazgo a mí? Es el trabajo y yo quería ser el director. ¿Y por qué Dios no me dio más amigos? ¿Y por qué? Ese enojo es el más peligroso. Estar enojados contra Dios, hermanas y hermanos, nos puede volver ateos contra Dios, nos puede hundir en el infierno. Eso es de lo más peligroso. Bien, ese es el problema. Es suficiente, creo yo, de lo que es el problema. Vamos a ver la solución. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo nos vamos a deshacer del enojo? Vamos a concentrarnos en este pasaje y vamos a ver 4 pasos. Muy bien, el primero. En primer lugar, para deshacerte del enojo, tienes que reconocer la importancia de ya no andar como antes, de ya no ser como antes. Capítulo 4, versículo 1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Vayan a Pedro, vamos a Pedro. Hay un pasaje muy fuerte en Pedro. Él nos dice en el capítulo 4, primera de Pedro, en el capítulo 4 y el versículo 3.
Voy a comenzar el versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, el breve tiempo que resta, los pocos años que nos quedan. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Pudiéramos ahí agregar, ¿verdad? Enojos, iras, maledicencias, malicias. Baste ya, debemos de cambiar. Ahora, aquí podemos usar la palabra testimonio, una palabra que usamos tanto, ¿verdad? El testimonio del cristiano. Y es súper importante el testimonio del cristiano, por supuesto. Pero a lo último, debemos de cambiar por gratitud al Señor que nos salvó. Por gratitud. Y te voy a decir aquí, esto es muy realista y muy práctico. Se trata de una experiencia de cambiar, para que tú tengas evidencia de que eres cristiano. Muchas veces los cristianos dudan de su salvación porque no actúan, porque no viven como cristianos. Ahí están enojados viendo películas R, ahí están bien enojados, golpeando. Y luego piensas, no me siento cristiano. Por supuesto que no. Te va a ayudar mucho en tu propia cristiandad. A ya no andar como antes, sino andar como un nuevo hombre, una nueva mujer. Y también, por supuesto, hacer evidencia a los demás. Mira cómo cambió. Y que vean tus buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. A lo último, eso es lo que queremos, la gloria de Dios. No para que la gente diga, mira cómo cambió, mira qué bonita la hermana, mira qué bonito el hermano. Pero para que glorifiquen a Dios. Segundo lugar, primer lugar, para deshacernos del enojo tienes que reconocer la importancia de ya no andar como antes. Segundo lugar, tienes que reconocer que al enojarte entristeces al Espíritu Santo. Versículo 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira. Ahora, a lo mejor hay una persona muy inteligente aquí, un teólogo que está pensando cómo es posible que contristemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Dios no puede llorar, no puede entristecerse. Dios es eternamente feliz. Él tiene su complacencia total en Cristo, su gloria. Pero el apóstol usa esta expresión, los teólogos dicen antropomórfica. Es un sentimiento humano que describe a Dios. Es imposible porque es un sentimiento humano describiendo a Dios. Pero lo hace para recalcar que estamos pecando contra la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo, que nos regeneró y nos selló para el día de la redención final. Y nos debe de impactar entonces que si entristecemos al Espíritu Santo, no nos va a consolar. No nos va a ayudar en esa renovación. El Espíritu Santo no va a testificarnos, como dice Romanos 8, de que somos hijos de Dios. No nos va a confirmar que somos cristianos. Y es por eso que el cristiano que se enoja, después se siente muy mal. Muy mal porque se siente vacío, se siente sin paz, se siente sin gozo, por supuesto. Y sobre todo siente, yo no he de ser cristiano. Yo no he de ser un hijo de Dios. Pero lo que está pasando es que el Espíritu Santo se ha retirado. ¿Se acuerdan cómo se retiró de Saúl? Le quita el gozo, le quita la paz y le quita la confirmación de que es un hijo de Dios o una hija de Dios. Entonces, hermanos, mucho cuidado con los enojos. Estamos pecando contra Dios, el Espíritu Santo. Estamos pecando contra Él que nos regeneró y nos selló para el día final. En penúltimo lugar, para deshacerte el enojo, tienes que tener mucho cuidado de las hermanas del enojo. Ahora, ¿quiénes son las hermanas del enojo? Bueno, vamos a nuestro texto. La hermana mayor es la amargura, pero también está la gritería, la maledicencia y la malicia. Ahora, ya vimos que tenemos que tener mucho cuidado con la amargura, esa ira interior. Pero también debemos tener cuidado con la gritería.
No levantes la voz, no grites. La blanda respuesta quita la ira, dice el proverbio. Quita la ira de la otra persona y te quita la ira a ti mismo. La semana pasada fui a una ferretería y en la banqueta ahí, yo no soy muy chismoso, ¿verdad? Pero en la banqueta me paré de repente porque estaban dos motocicletas. Lo interesante de las dos motocicletas es que una motocicleta era de un hombre, con un hombre ahí, y la otra motocicleta era de una mujer, con una mujer ahí. Y la motocicleta era una motocicleta grande, no era una moped, era una motocicleta de verdad, grande, verdad, deportiva. Y la mujer estaba ahí. Ahora, lo interesante para mí no fue eso. Ya hay mujeres así, ¿verdad?, que manejan esas motocicletas. Es otra cosa. El caso es que la mujer le estaba diciendo al hombre, no me grites. Estaban peleándose ahí en público. Lo que me interesó para mí fue la ilustración del sermón, ¿verdad? Y me puse a escuchar ahí. Pero curiosamente he notado que las mujeres tienen estas armas secretas. Están en una pelea y dicen, no me grites. El pobre esposito lindo, bien, apenas estaba ahí hablando, ¿verdad? Y así estaba la pelea ahí. Y la mujer le estaba diciendo, la muchacha le estaba, no sería el novio, el esposo, le estaba diciendo, no me grites. Y se escuchó por toda la colonia, ¿verdad? La blanda respuesta iba a decir al muchacho, ¿verdad? No le respondas, cálmate. Una blanda respuesta quita la ira. Maledicencia es la siguiente, hermana. Maledicencia es el hábito de maldecir. Y aquí te voy a decir, cósete la boca, sácate la lengua, pero no digas malas palabras. Como cristiano, te va a ayudar mucho que no hables ni cuidado de ti con las malas palabras, porque lo que va a empezar va a echarle más gasolina a la pelea. Y te va a echar más carga a tu conciencia. Porque ¿cómo me atreví a decirle esa mala palabra a mi hijo? ¿Cómo me atreví a decirle esa mala palabra a mi esposita tan linda? Y te va a cargar más y le va a dar más leña a la otra persona. Mira lo que me dijiste, tu cristianito. Cósete la boca, córtate la lengua, pero no digas malas palabras. Y tampoco malas palabras cristianas. No digas tonto, loco, necio. ¿Otra mala palabra cristiana? Nadie dice malas palabras cristianas. Muy bien, muy bien. El apóstol nos dice también que debemos de quitarnos toda malicia. Aquí es el extremo de todo. Malicia tiene que ver con la maldad, el sentimiento de odio puro, lo que nos lleva al asesinato. Si no es que literal, mental, mucho cuidado con eso. En último lugar, para deshacerte del enojo, tienes que tener cuidado con sus hermanas. En último lugar, tienes que cultivar las virtudes opuestas al enojo. Y es lo que hace el apóstol Pablo aquí en esta lista de Efesios 4. Tienen que quitarse el viejo, tienen que ponerse el nuevo. Tienen que quitarse la mentira, tienen que decir la verdad. No vayan a robar, ahora den a las otras personas. Y aquí nos dice, y comienza la lista en el versículo 32, lástima que cortaron el pasaje aquí, separaron los capítulos, porque nos da la virtud del amor a lo último, que es la principal. Pero vean el versículo 32. Antes que el enojo, la ira y todo eso, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor como también Cristo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Siendo benignos, esa es la virtud, la benignidad, es decir, bondadosos, buenos, queriendo el bien de los demás, misericordiosos, es decir, tratar a las otras personas conforme a su necesidad, con compasión, verlos en la miseria que están, verlos en la amargura que están, ayudarles a ellos, perdonándonos, por supuesto, olvidando las cosas que han hecho contra nosotros, o como dice en otra parte del Evangelio, en Romanos, no tomándoles en cuenta sus pecados. De
De eso se trata. Y el apóstol nos dice, nos recuerda, esto lo tenemos que hacer así como Dios nos perdonó en Cristo. ¿Por qué tuvo tanta paciencia Dios con nosotros? Por puro amor. Tanto amor que sacrificó a su Hijo para cambiarnos. Tanta compasión. Y aquí está el secreto de todo esto, hermanos. Entender y aplicar cómo es que Dios nos amó tanto y nos perdonó todo. Que Él ya no está enojado contra nosotros. Él ya no está airado contra nosotros todos los días. Pero tuvo mucha paciencia, mucha compasión por puro amor en Cristo. Ahora sigan la lógica aquí. Sí, por amor. Sí, por el sacrificio de Cristo, Dios nos perdonó todo, todas nuestras maldades, toda nuestra pereza, toda nuestra falta de devoción, toda nuestra falta de fe, nuestra fornicación, nuestra lascivia, la mentira, todos esos horribles pecados que cometemos. Si Dios nos perdonó todo por amor, por el sacrificio de Cristo, entonces, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar al Hijo que nos despierta de la siesta? ¿Cómo nos vamos a irar con el Hijo, enojarnos porque nos despertó de la siesta? Por supuesto, no nos vamos a enojar con Él, lo vamos a perdonar por ese pecado. ¿Cómo no vamos a perdonar al esposito tan lindo que viene todo cansado del trabajo, pero se le olvidó comprar la leche? ¡Ah, se te olvidó la leche! Te lo dije desde la mañana. Te llamé, te mandé un mensaje y se te olvidó. ¿Cómo no lo vamos a perdonar? Si Dios nos perdonó mucho más, ¿qué no le vas a perdonar? Dios nos perdonó tanto. ¿Cómo no le vas a perdonar al vecino que no barre la banqueta? Aquí están esas hojas hasta ahí. Perdónalo, Dios te perdonó. ¿Para qué enojarte? ¿Para qué airarte por unas hojas que serán jamás en la eternidad? Perdónalo y barle un poquito más de tu pedazo. Muéstralo que es amor de Cristo. ¿Cómo no vas a perdonar al hermano que no te compartió un burrito en Río Bonito? A ver, la hermana, tan ricos que se veían esos burritos de carne machaca, y no me dio uno. No le voy a hablar ya. Y es terrible, hermanos. Pero aunque no lo crean, por años y décadas, hermanos y hermanas que no se hablan por una simpleza. Ese enojo es de lo más terrible y abominable. Mucho cuidado con el enojo. Tenemos que deshacernos de esa actitud tan abominable. Termino con unos breves consejos súper prácticos para deshacerte de enojo. Número 1, no te juntes con los enojones. No te juntes con las iracundas. Salomón nos aconseja, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Aunque no lo creas, se te va a pegar. Se te va a pegar la actitud esa. Señoritas, no se casen con un enojón. Huyan, mejor quédense solteras el resto de su vida, pero no se casen con un enojón. Jóvenes, no se casen con una iracunda, van a sufrir mucho. Hasta suena feo la palabra, ¿verdad? Iracunda. Suena como una viborota grandota, ¿verdad? Iracunda. No se casen con una iracunda, con un iracundo. Número 2, al comenzar a enojarte, cierra la boca. Cierra la boca. Las palabras, el tono, el volumen añaden más combustible al enojo. Cuídate, mejor cállate. Y te dicen, ándale, respóndele, ándale. Después, y sal a caminar. Cállate. Número 3, cree y teme la omnipresencia de Dios. ¿Saben qué significa omnipresencia? Dios está en todo lugar. Dios está viendo con sus propios ojos a los buenos y a los malos. Acuérdate de eso. Teme eso. Número 4, ora. Ora. Estaba leyendo, preparándome para el sermón, algunos libros y me encontré un libro más o menos escrito en el siglo XVII, 1600 y tanto. No es un puritano, pero uno de la iglesia de Inglaterra. Y busqué cuál es la solución al enojo. Y él dice, lo mejor que puede hacer el cristiano para no enojarse, para vencer el pecado del enojo, es orar. Y es cierto.
Ora desde el principio del día: Señor, no me metas en la tentación del enojo. Cuando está la tentación ahí, Señor, ayúdame. Ayúdame a recordar que tú estás aquí presente. Ayúdame, qué tan terrible y abominable es esto y peligroso el enojo. Ora mucho. En último lugar, duerme bien, come bien, descansa bien, ejercítate bien. Duerme bien, come bien, ejercítate bien, descansa bien. Si uno está desvelado, hambriento, con un cuerpo con mala salud, es muy fácil caer en el mal humor y el enojo. He escuchado también de personas que tienen alergias, no lo saben, tienen alergias o enfermedades que les puede causar y estar propensos al enojo. Checa eso y cuídate de esos provocantes. Un último comentario, con eso termino. ¿Por qué nos va a recibir Dios en el cielo? ¿Por qué te va a recibir Dios en gloria? ¿Porque no te enojas? ¿Porque eres muy paciente? ¿Porque eres muy bueno y tienes mucha compasión? No, por supuesto que no. Todos fallamos, todos somos enojones. No son solamente los Orozco, todos somos enojones de alguna manera o de otra. Tenemos un problema ahí, muy grave desde el nacimiento. ¿Por qué nos va a aceptar Dios a nosotros los cristianos? ¿Porque somos perfectos? No. Nos va a aceptar Dios porque Cristo es perfecto. Cristo es nuestro mediador, Él es nuestro sustituto, nuestro representante. Él nunca pecó, Él nunca se enojó, Él nunca se airó injustamente. Él siempre tuvo mucha compasión, mucha misericordia. Ahora en la cruz, ¿qué pasó? Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Seremos recibidos en gloria porque Él fue perfecto y murió precisamente en la cruz para perdonar nuestros pecados, ayudarnos a ser transformados. Es por eso que seremos recibidos en gloria. Y porque tenemos esa cristiandad, esa nueva naturaleza, nosotros podemos, hermanos, esposos, nosotros podemos dejar de ser enojones. Hermanas, esposas, nosotras podemos dejar de ser enojonas, iracundas. Hijos, podemos dejar de ser así, porque somos cristianos, tenemos una nueva naturaleza. Dios nos ayuda. Queremos esforzarnos a cambiar por gratitud, por amor a nuestro Dios. Y lo más bueno de todo, Él nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Acércate a Él, Él te va a ayudar. Él merece toda la gloria. Oremos al Señor.